Muy bien, vamos a ver. Entonces, bueno, habíamos visto que en la clase pasada les habíamos dicho que prácticamente la investigación en educación tenía dos ramas, ¿no? La investigación sobre educación y la investigación educativa o pedagógica, ¿no? Entonces, hoy vamos a ver lo que es la investigación sobre educación, ¿no? Que prácticamente era la educación o las líneas de acción, ¿no? Que la línea de investigación sobre educación, pero en la rama, por ejemplo, de económica, antropológica, socioeducativa y psicológica, ¿no? Entonces, bueno, lo que vamos a hacer el día de hoy es que les tengo en la plataforma un listado como de 100 documentos que son investigaciones, y en ese documento, pues prácticamente son ejemplos de estas investigaciones en esta rama, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito más adelante que vamos a hacer un ejercicio con ellas, pero mientras voy a explicar prácticamente a qué se refiere cada una, porque la actividad va a ser, por ejemplo, que escojamos 3 o 4, pónganle ustedes 5 investigaciones de este listado, y prácticamente de ese listado pues identifiquen ustedes qué tipo de línea de investigación en el ámbito de investigación sobre educación se refiere, ¿no? Y después de eso, vamos a ver si podemos, una vez que identifiquemos sobre qué rama o sobre qué línea recae, vamos a hacer digamos, la simulación de ver si esos temas los podemos, por ejemplo, convertir en temas de nuestro propio contexto, es decir, de nuestro centro escolar, del contexto donde estamos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, para eso tenemos que identificar, pues prácticamente, cuáles son, digamos, esas ramas, ¿no? Bien, yo les había comentado que ustedes, pues, empezaron a hojear sobre todo estos 3 capítulos, ¿no? El capítulo donde bueno, prácticamente estos 2 capítulos, el capítulo de la investigación sobre educación y la investigación sobre investigación educativa, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver aquí uno por uno y luego esto les va a servir como base para que ustedes identifiquen en qué tipo, ¿no?, de línea o acción identificamos con esos ejemplos de investigación que les puse. Los ejemplos de investigación están en las carpetas que están en la plataforma educativa. Hay 5 carpetas y prácticamente tienen 20 ejemplos cada carpeta. Para que ustedes, bueno, pueden escoger prácticamente cualquier documento, ¿no? De cualquier carpeta, pero vamos a tratar de que sean, pues, a lo mejor 5 ejemplos. Pero bueno, vamos a ir relacionando. Por ejemplo, ¿no? Esa manera de ejemplo. Digamos, por ejemplo, investigación en economía y educación, ¿no? ¿Cuál es esta? Bueno, que la educación se centra como un factor de crecimiento económico, ¿no? Es decir, que relacionan digamos, la línea de investigación o el fenómeno de estudio educativo con el fenómeno de estudio de un crecimiento económico, ¿no? Ahora, ese crecimiento económico también, obviamente, ha evolucionado y le podemos llamar, por ejemplo, un beneficio o un crecimiento socioeconómico, ¿no? Entonces, bueno, la primera línea dice que es los beneficios sociales de la educación. Y dice aquí que, por ejemplo, la relación entre la inversión en educación, capital humano y crecimiento económico nacional, ¿no? Funciones de la educación para el desarrollo, tasas de retorno sociales individuales por la educación y su evolución en diversos niveles de enseñanza. En fin, empiezo a dar un listado de cuáles son algunos, digamos, temas o temáticas que pueden caer en esto de beneficios de la educación, ¿no? Pueden ser beneficios sociales, beneficios económicos, obviamente de cualquier otro ámbito, pero que prácticamente identifiquemos que va a haber un beneficio social dentro o de los resultados de la investigación, ¿no? Bueno,
Hagan de cuenta que entonces ustedes más adelante pues, van a bajar, por ejemplo, una investigación. Aquí tengo una abierta, ¿no? Que dice, por ejemplo, bueno, currículum y vinculación, ¿no? Una relación socioeducativa aplazada para la formación profesional. Tengo otro que dice eh, herramientas de la sociología de la educación aplicadas en la comunidad mormona de Levarón en Chihuahua. Y tengo uno más que dice prácticamente la acreditación de la calidad educativa y la percepción de su impacto en la gestión académica. El caso de una institución del sector no universitario en México. Bueno, esos son 3 ejemplos de los 100 ejemplos que les puse en las carpetas. Y bueno, vamos a ver. Entonces, el chiste es de que ustedes identifiquen, bueno, qué tipo de línea de investigación sobre trata, ¿no? Bueno, entonces, bueno, hay una línea de investigación que dice beneficios sociales de la educación. Más, si luego con tiempo quieren hacer un cuadrito, pues les va a hacer. Luego dice asignación de recursos para la educación. En la primera línea identificamos algún beneficio socioeconómico, ¿no? En la segunda línea, prácticamente, es, por ejemplo, cuáles son los recursos, ¿no? Los recursos que pueden en un momento dado relacionarse con la educación. ¿Cuáles pueden ser? O sea, ¿cuáles pueden ser estas investigaciones? Por ejemplo, costos de diferentes niveles de enseñanza, educación y análisis de costo-efectividad, eh, asignaciones de recursos públicos, eficiencia de manejos públicos, ¿no? Planeación educativa regional, políticas de financiamiento del sector educativo, estructura del gasto educativo, equipamiento, oferta y demanda de recursos humanos, el problema salarial de los maestros, la estructura salarial de los maestros, la modernización de técnicas y estructuras administrativas, etcétera. Es decir, algunas que nosotros relacionemos el aspecto pues, financiero, ¿sí? Ya sea, por ejemplo, hablando de una rentabilidad, de un costo-beneficio, de una asignación de recursos, de una presupuestación, etcétera, ¿no? O sea, problemas de ese tipo en el ámbito educativo. Ya después vamos a ver que uno de los objetivos de hacer estos ejercicios es que luego nosotros vayamos identificando inmediatamente de qué tipo de línea de investigación es y de qué tipo de investigación en educación se trata, cuando nosotros vayamos a estar, digamos, enfrentándonos o cuando vayamos a estar reconociendo ese tipo de investigaciones en otros ámbitos, ¿no? Bueno, la tercera línea de esta, bueno, la tercera vertiente de esta línea que es investigación, economía y educación, es la de financiación en la educación superior, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en la asignación de recursos es la presupuestación, es decir, cuánto va a costar y cuáles son los parámetros que vamos a utilizar para medir esa efectividad, ¿no? Y la otra son problemas acerca de, bueno, quién va a financiar todo este aspecto educativo, ¿no? Y desde ahí, bueno, podemos decir, pues todo el aspecto de crisis financiera de educación superior, privatización de la educación superior, acreditación de la educación y estímulos financieros. Hagan de cuenta que prácticamente todos los programas de productividad, tanto de las escuelas privadas como públicas, pues caen dentro de esta línea, ¿no? Alternativas de financiamiento de la educación superior, por ejemplo, ya hay asociaciones público-privadas, ¿no? Financiamiento de la investigación, etcétera, ¿no? Presupuestos para investigación, formación de recursos humanos de alto nivel, relación empresa-universidad, inversión en ciencia y tecnología, y, bueno, algunos rendimientos económicos de la educación superior, pero puede ser también de la educación básica o de la educación media superior, ¿no? Entonces, prácticamente, esos 3 grandes apartados son los que van a recaer dentro de la línea de investigación en economía y educación. Hagan de cuenta que la disciplina es investigación y educación, la subdisciplina obviamente es la investigación sobre educación, y digamos las líneas de investigación de esta subdisciplina son beneficios sociales, asignación de recursos y financiamiento. Bien. Bueno, de los que tenemos aquí, por ejemplo, de los de ejemplo, que son
el currículo de vinculación prácticamente no cae sobre alguno de estos puntos. La otra, que son herramientas de sociología, tampoco cae, pero a lo mejor la acreditación de la calidad educativa, bueno, puede recaer en la parte, por ejemplo, de en la parte, por ejemplo, de lo que sería, por ejemplo, una asignación de recursos, ¿no? En cuanto, digamos, si nosotros tuviéramos, bueno, en cuenta de que la acreditación permite que haya un financiamiento y aparte, bueno, prácticamente, bueno, la asignación de recursos para obtener la acreditación y la financiación de la educación superior en acreditación, ¿no? Bueno. ¿Por qué no me avisan que no estoy compartiendo la pantalla correcta? Bueno. ¿Sí me escuchan? Sí, doctor, sí lo escuchamos. ¿Por qué no me dijeron que no tenía la pantalla correcta? Sí, tenía las dos pantallas, esta y abierta otra. Ah, bueno. Sí la veían las dos, doctor. Ah, ok. Muy bien. Bueno, entonces, recapitulando para los que no, o que no se vio, es prácticamente, bueno, esta línea de investigación en economía y educación tiene tres vertientes, ¿no? Beneficios sociales de la educación, asignación de recursos para la educación y financiamiento para la educación superior. Bueno, para la educación puede ser superior, media, básica, lo que sea, ¿no? Bueno, esas tres partes, ¿no? Bueno, después tenemos, por ejemplo, las líneas de investigación etnográficas, ¿sí? Bueno, estas líneas de investigación etnográfica, bueno, que tienen mucho que ver con la parte de lo que habíamos comentado la clase pasada, ¿no? De qué era, por ejemplo, la etnografía. ¿Se acuerdan qué era la etnografía? Sí, doctor, ahí es donde veían que, o que incorporaban, ¿no? A los grupos, étnicos, ¿no? A los grupos social y todo. Sí, ¿verdad? Sí era eso. Sí. Bueno, que prácticamente, por ejemplo, la etnografía era así como que la técnica, ¿no? De trabajo de campo, ¿no? Que es la observación y la entrevista. Y básicamente, bueno, se centraban en esas dos técnicas para, digamos, construir un resultado, ¿no? Y prácticamente, pues ese es ese método, ¿no? En donde prácticamente investigamos los grupos sociales, ¿no? Eh, Obviamente la observación, ¿no? Nos sirve para describir e interpretar lo que está pasando, ¿no? La cultura de las personas, etcétera, ¿no? Entonces puede ser como observaciones participantes, entrevistas abiertas, ¿no? Trabajo de campo, discusión. Obviamente es una técnica, pues, cualitativa, pero vamos a ver después, más adelante, no hoy, pero después, por ejemplo, cuáles son las metodologías cualitativas y cuantitativas que se emplean en estas investigaciones, ¿no? Pero bueno, estas líneas de investigación etnográficas puede ser la psicología ecológica, que dice, por ejemplo, que las temáticas incluyen interacciones sociales con alumnos, con padres y maestros, patrones de conducta en determinados ambientes, es decir, cuestiones culturales, ¿no? Ambientes escolares, contextos, culturas, ¿no? Causas y consecuencias de la organización, o sea, aspectos organizacionales en cuanto a la parte del clima organizacional, manejo de salón de clase, comportamiento estudiantil, etcétera, ¿no? Toda esta parte, por ejemplo, que incluye, por ejemplo, estas observaciones, ¿no? Participantes, están del lado de la psicología ecológica, ¿no? Obviamente que algunas partes le ponen, por ejemplo, psicología ecológica, pero también se le llama psicología educativa, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, prácticamente es que no es que nosotros, por ejemplo, tengamos todas las disciplinas en educación, porque sería, digamos, muy extenso, ¿no? Pero cuando menos sí identificarlas y ver,
ver para que en algún momento que tengamos o que tengamos que abordar una investigación de este corte, bueno, más o menos sepamos cómo debemos hacerlo, ¿no? O sea, prácticamente las metodologías cualitativas y cuantitativas de la educación son las mismas tanto para la investigación sobre educación como la investigación educativa, ¿no? Lo único que varía es, digamos, el tipo de alcance o de contexto en el ámbito educativo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la etnografía holística, ¿sí? Esta etnografía holística son, bueno, estudios de cultura escolar, estudia sobre la vida de los actores de la escuela, las actividades curriculares, como pueden ser actividades extraescolares, los consejos escolares, las asociaciones de padres, la interacción de la educación con otras instituciones sociales, políticas, económicas, estructuras sociales, creencias de la gente, etcétera. O sea, toda esta parte, por ejemplo, de la investigación etnográfica, pues obviamente que incluye toda la parte de lo que es la cultura, la tradición, las creencias, la forma de, pues, de ver las cosas que, bueno, científicamente se llaman los imaginarios y representaciones de cada grupo social, ¿no? Entonces, bueno, eso es importante porque ahí es donde nosotros, por ejemplo, encontramos diferencias según sea, digamos, la parte cultural, la parte étnica, la parte económica, ¿no? Geográfica, etcétera, de la manera de hacer las cosas, ¿no? Y obviamente, pues todas esas interrelaciones entre los actores que están, pues muy de lleno sobre el plano educativo, ¿no? Como puede ser la parte, por ejemplo, pues de los padres, la parte de los docentes, la parte de los alumnos, la sociedad, etcétera, ¿no? Tenemos otra que se llama la etnografía holística. Perdón. Ahí estamos. Estoy marcando. Tenemos otra que es la etnografía de la comunicación, ¿no? Que es la interacción a través de sesiones de evaluación, interacción en sesiones de consejería, interacción verbal entre docentes y estudiantes y entre sus grupos, ¿no? Por ejemplo, el uso del texto didáctico, el discurso pedagógico de los docentes, o sea, la forma también de comunicarse entre el docente y el alumno, ¿no? La forma de comunicarse, por ejemplo, ahí es donde entra lo que les comentaba, por ejemplo, de los imaginarios y representaciones, en el sentido de que, por ejemplo, cuando son grupos vulnerables o étnicos, tienen diferente interpretación la parte de la, diferente, pues ahora sí que traducción, algunas cuestiones, por ejemplo, en los textos matemáticos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, toda esta parte de estos, pues, discursos, textos, etcétera, que se usan para comunicar esta parte de ir moldeando el comportamiento, pues se le llama etnografía de la comunicación, ¿no? Obviamente que, algunos a veces son muy parecidos, pero cuando tengamos, por ejemplo, cuando veamos los ejemplos en las investigaciones, bueno, vamos a ver un poquito a qué se refería o cuál era, digamos, alguna objetivo, ¿no? Acerca de esta parte de la etnografía de la comunicación. Dentro de la carpeta de la plataforma, que son 5 carpetas y hay 20 artículos o investigaciones en cada carpeta, hay uno, cuando menos hay uno de cada línea que estamos viendo, ¿no? A lo mejor ahorita que, por ejemplo, la actividad sea de que escojamos 5 de esas 100 y que caractericemos prácticamente a qué línea pertenece, cuando menos si no la línea, la subdisciplina, ¿no? Y de ahí, bueno, cuando nosotros pronunciemos esa investigación, digamos, adaptada a un contexto, a un problema que nosotros vivamos, o sea, ya sea geográfico, etcétera, es decir, que vamos a regionalizar o vamos a hacer la simulación de que esas investigaciones que nosotros
prácticamente clasifiquemos si las podemos redactar de forma que, como si fueran, por ejemplo, de nuestros propios contextos educativos, ¿no? Imposible que, por ejemplo, pues, ustedes hagan uno de cada uno, pues son un montón. Pero cuando menos, 5, y ya ustedes ven o clasifican hacia qué línea de acción pertenece, ¿no? La otra es la antropología cognitiva, que son los estudios sobre la cultura del sexo, su papel en las escuelas, las epistemologías de los docentes, sus imágenes sobre el conocimiento, que son los imaginarios, las representaciones, su pensamiento pedagógico, los juegos en los descansos escolares, las jergas estudiantiles con respecto a los directores, maestros, eventos escolares, cultura de barras, cultura sexual en la escuela, etcétera. Es decir, bueno, vamos a ver que a esta línea de investigación o a esta línea de acción, pues le llamamos antropología cognitiva, ¿no? Y al momento, digamos, que encontremos una investigación sobre el tema, vamos a ver, bueno, qué es lo que incluye, ¿no? Obviamente, nosotros aquí somos 4 o 5, bueno, por 5 vamos a analizar más o menos como 25. 75 nos van a quedar de fuera, pero prácticamente, bueno, ahí van a estar latentes para que luego podamos, digamos, poco a poquito, si nos da tiempo, analizar todas, ¿no? Muy bien. La otra es el interaccionismo simbólico. Ok. Dice, sus técnicas abarcan la identificación profesional de los docentes, las perspectivas de los estudiantes hacia el trabajo académico, estudios relacionados con el trabajo de los maestros, la interacción de los docentes con directores, colegas, padres de familia. Es decir, dentro de los, aparte de los alumnos y maestros y padres, siempre hay unas evocaciones simbólicas de, por ejemplo, roles de poder, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esas temáticas, bueno, recaen sobre la parte del interaccionismo simbólico. Entonces, hagan de cuenta que, por ejemplo, si ustedes escogen unos artículos y de repente ven que trata sobre, digamos, esta interacción de docentes con directores, de padres de familia con maestros, de estudiantes hacia el trabajo académico del docente, etcétera, etcétera. Bueno, eso es interaccionismo simbólico. Prácticamente no cabe duda que, por ejemplo, cada vez que analizas un artículo o una investigación y te das cuenta de qué fue lo que lograron y cuál fue la línea de acción, es ahí donde tratas de comprender un poquito más cuáles son esas diferentes ramas. ¿Por qué? Porque regularmente nosotros que somos, por ejemplo, docentes, bueno, a lo mejor cuando veamos el plano, por ejemplo, pedagógico, vamos a tratar o vamos a tener más bagaje, ¿no? Para, digamos, construir ese tipo de investigaciones y no esta parte de investigación sobre educación, porque aquí prácticamente, a veces, pues la formación del docente, pues es antropológico, es, digamos, sociológico, comunicólogo, etcétera. O sea, puede haber otro tipo digamos, de formación y a lo mejor nosotros no tenemos esa formación, ¿no? Hagan de cuenta que pasa lo mismo que con la administración. Los docentes, obviamente, que se dedican a la parte, digamos, pedagógica. Pero un administrador se puede dedicar a la parte educativa, un sociólogo se puede dedicar a la parte educativa, un psicólogo también, y así sucesivamente. Y lo único que va cambiando es que su campo de acción, prácticamente, o el enfoque con que ven el campo educativo, pues es de la disciplina primaria. Entonces, bueno, no es que nosotros de la noche a la mañana, nosotros vayamos a ser sociólogos, psicólogos, comunicólogos, etcétera, sino simple y sencillamente, bueno, ver si hay una problemática con la cual podemos abordar, pues teóricamente la podemos hacer desde el punto de vista pedagógico, ¿no? La otra es la investigación-acción, ¿no? Investigación, acción, participación. Ok.
Y es, por ejemplo, bueno, el desarrollo social de innovaciones, las transformaciones sociales de situaciones problemáticas, la educación comunitaria, la investigación, acción, participación, en la contribución, por ejemplo, de aspectos antropológicos y sociológicos, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, la manera en que prácticamente cuando veamos esta parte metodológica, ¿a qué nos referimos con la investigación-acción? Es decir, construyendo, digamos, la, la interpretación, digamos, de lo que está pasando a través de ir prácticamente participando dentro, o como si fuéramos un personaje más del, digamos, de esa problemática, ¿no? Lo vamos a ir entendiendo un poquito más también cuando vayamos a ver, o cuando estemos viendo las diferentes metodologías de manera de abordarlo, ¿no? Pero bueno, ahorita lo único que nos interesa es la parte de encontrar líneas de acción, para que también nosotros lo empecemos a clasificar. Bueno, al principio, bueno, son 4, pero bueno, ya vemos 2. Y bueno, lo que hacemos es que, por ejemplo, lo que ustedes harán es que, por ejemplo, encontremos, ustedes van a escoger, ¿no? Ustedes van a escoger el artículo y van a tratar de ubicar, digamos, la línea de acción, por ejemplo, de pues prácticamente ya nos está diciendo que es desde el punto de vista sociológico, ¿no? ¿Ok? Vamos a ver desde qué tipo de punto de vista sociológico, desde qué línea de la sociología está abordado, ¿no? La acreditación de la calidad, igual la calidad educativa, pues también tiene diferentes enfoques, ¿no? Vamos a ir viéndolos poco a poco. Ok. Bueno, vamos a ver. La línea de acción, la tercera línea de acción es la de socioeducativa. Muy bien. Tenemos, por ejemplo, uno muy importante que es la sociología de la enseñanza, ¿no? En donde prácticamente lo que estamos, digamos, estudiando es, por ejemplo, la relación del currículo con el mundo externo, el clima de las relaciones de la escuela, el grado del esfuerzo colectivo y conciencia que se ve en actividades deportivas, actos cívicos, ceremonias, etcétera, los estilos de autoridad que se ejercen, la distancia social que se guarda entre docentes y alumnos, los roles del educador y la evolución de los mismos, etcétera, ¿no? Prácticamente, bueno, ¿qué tenemos que ir buscando? Pues todo esto que de alguna manera permita hacerlo, ¿no? Como, bueno, currículum, comportamiento de la dirección, estilos de liderazgo, etcétera, ¿no? Los estilos de autoridad, en fin. Entonces, bueno, la sociología de la enseñanza es prácticamente una línea de acción, y lo que se quiere es que también, una vez que ustedes ya identifiquen todo esto, bueno, hagamos una definición, pero que ya sea una definición no de ejemplo, sino una definición exactamente de a qué nos referimos con cada una de estas líneas, ¿no? Ok. Vayamos a ver. Ok. Tenemos diferentes líneas de acción que son, por ejemplo, la educación y la sociedad, que es prácticamente ver la evolución de la sociedad, los tipos la evolución de la educación, los tipos de educación que hay, las modalidades, la evolución histórica de algunos de la educación, ¿no? No solamente de la educación superior, sino también de la básica y la media superior, la educación y estratificaciones sociales, la caracterización social y económica de los sectores, en fin, política y educación, la escuela como aparato ideológico del Estado, la escuela como institución social, y así sucesivamente, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuál es el papel de la educación, digamos, en la formación de la sociedad que queremos ser, ¿no? Y prácticamente
ahí entra gran parte, por ejemplo, de la ¿cómo se llama? Filosofía, ¿no? De la filosofía de la educación y prácticamente de la política educativa, ¿no? Tenemos otro que se llama la historia sociológica de la educación, ¿sí? Que también abarca, por ejemplo, políticas educativas, ¿no? Y evolución de las políticas educativas. Es decir, prácticamente uno habla de lo que es, por ejemplo, el cómo está, o sea, cómo está en el presente esa relación entre educación y sociedad, ¿no? Y la otra habla de lo que ya pasó históricamente de esa relación de educación-sociedad, ¿no? Y la otra es la educación y desarrollo, que prácticamente tiene que ver, por ejemplo, con la aportación de la educación para el desarrollo, digamos, de una región, de un estado, de un país, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, digamos, por ejemplo, artículos sobre educación rural, comunitaria, la movilidad social, o restricciones de movilidad social, poder económico, ¿no? Hay otra que es educación popular, educación de minorías, grupos vulnerables, deserción escolar, retención escolar, políticas educativas de desarrollo, educación tecnológica, educación superior, acreditación educativa, oferta, ¿no? Todo lo que es oferta profesional, empleabilidad, etcétera, etcétera. Es decir, todo lo que tiene que ver, digamos, con ese impacto de la educación como detonante en los aspectos, por ejemplo, demográficos, geográficos, psicográficos, económicos, ¿no? Entonces, prácticamente, esa línea es de educación y desarrollo. Bueno, dice aquí, por ejemplo, la educación a distancia, grupos marginados de la educación, política cultural, política económica, etcétera, etcétera. Es decir, toda esta parte que se relaciona con algo, ¿no? Ahora, lo difícil es, por ejemplo, cuando una disciplina o cuando un objetivo de estas investigaciones, como se puede ver de manera compleja y multidisciplinaria, pues prácticamente al mismo tiempo que están probando la parte sociológica, pueden probar la parte psicológica y la misma, por ejemplo, puede ser en la misma investigación una parte histórica sociológica, otra de educación y desarrollo y otra de educación y sociedad, ¿no? Entonces, prácticamente son como capítulos de una sola rama. ¿Cuál es la rama? Pues prácticamente lo que habíamos dicho de la sociología de la enseñanza, ¿no? Ok. Bueno. Hay otra que se llama la socialización. En esa socialización, pues estudiamos lo que son roles, socializaciones en diferentes ambientes, desarrollo de las personalidades sociales, cultura y educación, bilingüismo y educación, educación y medio ambiente, participación en actividades extracurriculares y desarrollo del adolescente, es decir, todo lo que nos permite a nosotros tener, digamos, una sociedad incluyente, ¿no? Okay. Otra es la sociedad, los procesos sociales de la escuela, que como tal, pues prácticamente hablamos de lo que son los grupos de pares y su incidencia en la educación, la ecología del salón de clase, o que es el clima social o organizacional de clase, el espíritu de grupo, las influencias de las actitudes de los maestros sobre estudiantes. Estudiamos aquí actitudes, roles y tipos de interacciones en situaciones de aula, paros escolares, disciplina, desorden, patrones de conducto, maestrilterismo en la escuela, etcétera. Por ejemplo, ahí también viene la parte de lo que son, por ejemplo, adolescencia y escuela, género y educación, maestro de la carrera profesional, así hasta llegar, bueno, a la cultura y subculturas escolares, actitudes, valores, etcétera. Es decir, bueno,
toda esta parte de los procesos precisamente sociales, de las relaciones sociales entre alumno-alumno, alumno-maestro, padre-maestro, padre-alumno, sociedad-alumno, ¿no? Entonces, prácticamente, pues ahí esos procesos sociales que inciden, digamos, en la evolución de la educación, pues se abordan desde los procesos, desde la línea de procesos en la escuela, ¿no? Y luego la gestión de la gestión de la educación que prácticamente es la parte de la gestión de todo lo que es el centro escolar, ¿no? Procesos de gestión, supervisión, modernización, descentralización, participación, autonomía, reforma educativa, eh, liderazgos, tipos de dirección, autoevaluaciones, procesos de acreditación, sus impactos en la sociedad, innovación en educación, procesos de gestación, montaje y desarrollo, impactos, políticas educativas, etcétera, etcétera, ¿no? Formación de comunidades científicas, internacionalización de la investigación y educación, es decir, casi todas las variables que prácticamente no tomamos en cuenta y que en realidad sirven para desarrollar, digamos, el centro educativo, ¿no? Ya sea al interior como al exterior, en cuanto a las relaciones o las vinculaciones que tiene con otros tipos de públicos de interés, que pueden ser otras escuelas, otras sociedades, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo lo que involucra, digamos, lo que se tiene que hacer como centro escolar para poder, digamos, desarrollarlo, ¿no? Entonces, esa es la línea. Y la última línea son las líneas de investigación en psicología educativa, que prácticamente incursionan, ¿no?, en el aprendizaje, el desarrollo cognitivo, la motivación, la psicometría o medición psicológica y los grupos, ¿no? Entonces, prácticamente tenemos, por ejemplo, varias líneas que son, por ejemplo, las investigaciones sobre aprendizaje, ¿no? Las investigaciones, por ejemplo, del desarrollo cognitivo, en la parte, por ejemplo, de aprendizajes significativos, ¿cómo se llama? Inteligencias múltiples, competencias, etcétera, ¿no? Metacognición, en fin, ¿no? Y la parte, digamos, de la tercera línea, que es la investigación psicológica aplicada a la educación, ¿no? Que es relativa, digamos, a la motivación para el aprendizaje, ¿no? O sea, el complementar los estudios sobre el componente cognitivo del aprendizaje con la atención personal del estudiante, es decir, sus intereses, creencias, experiencias, etcétera, ¿no? Bueno, tenemos también una cuarta línea, que es sobre investigación psicológica sobre educación o aplicable a la educación. Prácticamente, bueno, la tercera línea es hacia la motivación y la cuarta línea es hacia la medición psicométrica, que abarca la medición de la inteligencia. La parte, por ejemplo, que mide las habilidades, los intereses, las actitudes, las personalidades, etcétera, es decir, todo lo que tenga que ver con la medición del desarrollo del estudiante, ¿no? Y la quinta es relacionada con los valores. Entonces ya tenemos, por ejemplo, la parte, por ejemplo, de la medición psicométrica, la parte de la motivación y la parte, por ejemplo, de los valores, ¿no? Entonces prácticamente esas líneas de acción están englobadas en la parte, por ejemplo, de la línea de investigación o la línea de acción de la psicología educativa, ¿no? Bueno, es un poquito así como, digamos, un rompecabezas. Se oye fácil, pero la verdad es que luego se complica un poco la identificación de hacia qué línea de acción se tiene. Y prácticamente es importante porque lo que les comentaba, que cuando nosotros hacemos una investigación, pues prácticamente no solamente hay que decir el contexto,
sino hay que decir la disciplina y la subdisciplina con la cual vamos a abordar la investigación. Entonces, bueno, o abordar, digamos, el problema de investigación. ¿Sí? Entonces, bueno, yo sé que, por ejemplo, disciplinarmente, si nosotros fuéramos psicólogos, pues nos apoyaríamos en la psicología educativa. Si fuéramos sociólogos, nos apoyaríamos en la sociología educativa. Si fuéramos economistas, nos abocaríamos a lo que es economía y educación. Y así sucesivamente, ¿no? Pero no quiere decir que estas investigaciones estén fuera de nuestro alcance. Entonces, por ejemplo, si nosotros hablamos, por ejemplo, de la acreditación, por decir algo, la acreditación de la calidad educativa y la percepción de su impacto en la gestión académica, pues prácticamente podemos tener la disciplina, ¿no? O la línea de acción en lo que sería la parte de la gestión académica, ¿sí? Y también la acreditación de la calidad. Entonces, si nosotros, por ejemplo, buscamos cuáles son esas líneas de acción, vamos a darnos cuenta que tenemos, por ejemplo, gestión académica. Bueno, acabamos de pasar una que se llama gestión académica, que es, por ejemplo, la parte de la gestión de la educación, ¿no? Entonces, en esta línea de acción de gestión de la educación, bueno, en esta acción de gestión de la educación de la línea de la parte, por ejemplo, de la psicología de la enseñanza, ¿sí? La sociología de la enseñanza. Entonces, prácticamente la disciplina con la cual podemos abordar esta investigación podría ser desde el punto de vista de la sociología de la enseñanza, ¿no? Desde el punto de vista de que tenemos una variable que se llama gestión académica. Pero también tenemos la acreditación de la calidad, en donde la acreditación de la calidad, pues prácticamente tenemos otra, ¿no? De la acreditación de la calidad, que está un poco más arriba. Vamos a ver. Que podría ser, por ejemplo, en la parte de la, ¿cómo se llama? De la asignación de los recursos o de la, prácticamente, financiación de la educación superior. Por ejemplo, aquí tenemos la acreditación de la educación superior, ¿no? Bueno, podríamos abordarlo desde esta parte de la financiación de la educación superior, pero también podemos seguir buscando en qué otro nos puede servir, de qué otro enfoque nos puede servir. Bueno, vamos a ver. Por ejemplo, aquí tenemos costos y calidad de educación. Vamos a ver. Tenemos también aquí, tenemos organización. Tenemos, por ejemplo, la parte de aquí encontramos otra. Muy bien. Aquí tenemos, por ejemplo, la acreditación educativa, ¿no? Y sus efectos sociales. Como parte, por ejemplo, de la línea
de acción de educación y desarrollo, de la línea de acción de sociología de la enseñanza. Entonces, por ejemplo, nosotros aquí, de la acreditación de la calidad, podemos decir ya en la actividad que van a realizar, que pueden decir, por ejemplo, título de la investigación, la acreditación de la calidad educativa y la percepción de su impacto en la gestión educativa. El caso de una institución del sector no universitario en México, ¿no? Ok. Entonces le pueden poner, bueno, ¿cuál es la línea? ¿Cuál es la, digamos, la investigación o el tipo de investigación? Investigación sobre educación. ¿Cuál es la línea de investigación sobre educación? ¿O cuál es el campo de acción o línea de investigación sobre educación? Pues prácticamente estábamos viendo que es la socioeducativa, ¿no? Porque viene siendo la parte de la sociología de la enseñanza, y la parte de la económica, que como puede ser, digamos, la parte de, como puede ser la parte, digamos, de la acreditación como parte del desarrollo, o podemos ser, digamos, la que habíamos comentado, ¿no? La que habíamos comentado de la gestión en la educación, ¿no? Prácticamente. O sea, doctor, o sea, le podemos poner así bueno, la línea en que habla, ¿no? Por ejemplo, ahorita el ejemplo que nos dio sobre la educación, lo socioeducativa y economía, o sea, las dos pueden ser. ¿Sí? Depende, ok. Depende de lo que encuentres, ¿no? Por ejemplo, es que aquí, por ejemplo, vemos dos variables. Ajá. La gestión académica, que la gestión académica, pues prácticamente es gestión de la educación, ¿no? Sí. Eso cae dentro de la sociología o la socioeducativa, ¿no? La línea de acción socioeducativa. Pero también como tenemos la parte de la acreditación de la calidad, pues prácticamente también puede ser educación y desarrollo como acreditación educativa, porque la acreditación de la educación pues es acreditación educativa y sus efectos sociales, o puede ser también que le pongamos la parte de la línea, por ejemplo, de ¿cómo estaba? Financiación de la educación superior. Ok. ¿No? Ok. O los beneficios sociales de la educación, ¿no? Ok, doctor, gracias. Ahora, eso es porque, bueno, en ese tema, como no estamos analizando todo el tema, o sea, exactamente de lo que trató, de los objetivos y de lo que concluyeron, sino simplemente estamos analizando temas, pues ahí le ponemos que pueden caer dentro de todas esas líneas de acción, y es por eso que, por ejemplo, podemos visualizar la parte de un problema complejo, ¿no? Porque se puede abordar de diferentes disciplinas. Ya después nosotros decidiremos, ya en la práctica, si nos quedamos solamente con uno, o si, por ejemplo, ya leyendo cuál fue la metodología, los objetivos y los resultados, prácticamente discriminamos alguno, ¿no? Pero ahorita lo que me interesa es que, bueno, que identifiquemos prácticamente en cuál puede caer, ¿no? Cuál puede caer. Y después, ya una vez que está eso, pues nos vamos a dar cuenta de que esos temas, pues prácticamente caen dentro de la parte socioeducativa o dentro de la parte económica, ¿no? Y entonces, obviamente que uno de los aspectos importantes que pueden ser, con los que pueden ser abordados son estas disciplinas. Pero después, por ejemplo, si nosotros ya regionalizamos esta investigación, ¿cómo le podríamos hacer? Por ejemplo, ¿en dónde da usted clase, maestra? En una primaria. Ajá. Bueno, tuve ahorita tercero de primaria y ahorita en ese ciclo voy a tener segundo. Ok. A nivel, por ejemplo, educación básica y educación media superior,
no hay una acreditación de la calidad de los programas, ¿no? Pero sí hay, digamos, una calidad educativa, a lo mejor algún tipo, digamos, de métrica que utilicen para determinar, por ejemplo, que la escuela es, bueno, si la escuela es de calidad o no, ¿no? Si no hubiera eso, entonces tendríamos que sustituir, ¿a qué le llamamos acreditación de la calidad? Es decir, eh, aquí, por ejemplo, la acreditación de la calidad es prácticamente la calidad del sistema educativo institucional, las mejoras en la infraestructura, el desarrollo curricular y la gestión académica, ¿no? Bueno, tendríamos que ver, por ejemplo, cuál es el lugar, por ejemplo, de acreditación de calidad. Podríamos poner algún otro tipo de parámetro, ¿no? Que mida, por ejemplo, la eficiencia del centro educativo, como puede ser, por ejemplo, no sé, eficiencia terminal o no sé muy bien los parámetros, por ejemplo, de educación básica, pero seguramente habrá, ¿no? O sea, haga de cuenta el equivalente a la acreditación de calidad, ¿no? O sea, Ok. eso podría ser. Y entonces, lo podríamos poner con la percepción del impacto, bueno, puede ser la gestión académica, y podría ser el caso de una escuela primaria, ¿no? El caso de una escuela primaria X. Ok, es un ejemplo, ¿no? Pero tendríamos, o sea, la parte, por ejemplo, del ejercicio, es que una vez que nosotros identificamos todo esto, bueno, ¿cómo transformamos este mismo tema en algo, por ejemplo, que nos competa a nosotros, ¿no? En algo referente a lo que es nuestra escuela, nuestro salón, nuestra materia, nuestro entorno, etcétera, ¿no? O sea, prácticamente así lo tenemos que hacer, ¿sale? Sí, doctor. Bueno, ¿y de eso de qué va a servir? De que prácticamente cuando nosotros sustituimos esta parte con algo que nosotros estamos viviendo, con una problemática que estamos viendo, o sea, no nomás es cambiarle el nombre por cambiarle, sino referente a la problemática que están manejando, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos que reconvertir, por ejemplo, el título en algo que haga mención o que se refiera a donde nosotros estamos trabajando o a nuestros intereses, ¿no? Sea del nivel que estemos trabajando o no. ¿Ok? Entonces, prácticamente para que veamos que los enfoques, digamos, socioeducativos, antropológicos, psicológicos, económicos, no hay que huirles, porque no quiere decir que nosotros tengamos que tener la formación disciplinar de esos casos, sino simple y sencillamente, bueno, solventarlo teóricamente con algunos aspectos, ¿no? O sea, ya prácticamente nos dicen más adelante en la metodología cómo obtener la información de esto que estamos pidiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es la plataforma y aquí tenemos las carpetas de los ejemplos. Tenemos más o menos 20 artículos por cada carpeta y cada artículo va referido a un tipo de línea de acción de investigación, ¿no? Entonces, bueno, pues escogemos una cualquiera. Aquí, por ejemplo, pues aquí estoy abriendo hace ratito unos, ¿no? Por ejemplo,
perspectiva docente, estudiante, sobre estrategias de enseñanza y habilidades pedagógicas constructivistas en programas de una maestría. Si no quiere, por ejemplo, si no le gusta el tema, bueno, puede pasarse por otros, hay muchos temas, y dice, bueno, perspectivas de estudiantes universitarios sobre autoridad ética o ideológica docente en Brasil. Hay otro que es, por ejemplo, políticas educativas en tiempo de cambio, actores, programas e instituciones en Uruguay y la región. Otro que es, por ejemplo, problemáticas relacionadas con la acreditación de la educación superior, producción de conocimientos en psicometría en instituciones de educación superior. A lo mejor algunos están, o la mayoría, por ejemplo, de los artículos, bueno, están enfocados a lo que es educación superior, bueno, porque prácticamente es lo que manejamos, ¿no? Personalmente, pero no, yo no creo que sea el caso, pero si sienten que ninguno les pueda, por ejemplo, satisfacer, que digamos que es muy, muy difícil, o sea, prácticamente no se centren tanto en que si se puede llevar a cabo en su institución o no. Más o menos como si le estuviéramos cambiando el nombre hacia algo que nosotros quisiéramos hacer con ese mismo corte o con esa misma línea de investigación dentro o en el contexto del Estado, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice, relación entre desarrollo cognitivo y contextos de interacción familiar de niños que viven en sectores urbanos pobres. Hay otro que dice relaciones sociales e interacción en el aula de secundaria, y así sucesivamente. Hay varios, hay muchos. Yo digo, hay 5 carpetas de 20, son 100 artículos, ¿no? Aquí hay uno que dice estrategias docentes para un aprendizaje significativo. ¿Ok? Y así sucesivamente, hay varios, hay muchos. Entonces, escojan, digamos, unos, bueno, vamos a tratar de hacer unos, no sé, 5 por cada uno de ustedes, ¿no? Pero, ahorita, por ejemplo, vamos a hacer uno y, me lo van comentando para que yo les diga sí, así es, y entonces ya nos arranquemos con los otros 4, ¿sale? Bueno, entonces, bueno, entren a la plataforma. Algunos tienen un título, que no son los títulos completos, pero más o menos, les van guiando, ¿no? O si no, pues ya así como que no importa de qué carpeta lo tomen, ¿no? O sea, están revueltos, no están así como que clasificados todos en la primera línea, en la segunda línea, no, están revueltos, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque están en orden de alfabético. Entonces, bueno, pero si más o menos quieren, pues leer el título y de ese título, pues que les nazca, analizarlo, perfecto. Entonces, prácticamente es algo muy sencillito. Si quieren, empiecen a hacerlo, les vamos a dar unos 10 minutos, 15 minutos, ustedes me van diciendo, en donde escojan uno, analicen y vean más o menos en qué línea puede caer. Y después de eso me lo comentan y yo les digo, sí, efectivamente sí es de esa línea, y si se pudo regionalizar, digamos, en su contexto, esa misma investigación. Eso quiere decir que si podríamos llevar a cabo esa misma investigación en el contexto de ustedes, en el nivel y en la modalidad educativa que tienen, ¿no? O en las, digamos, condiciones en las cuales ustedes están insertos, ¿no? A eso me refiero con regionalizar el título. Es decir, que si podríamos llevar esta investigación y realizarla ahí mismo, que si exactamente lo que está tratando, o sea, esas variables con las que está tratando, sí pudieran ser importantes o sí pudieran insertarse dentro de nuestro contexto y si se pudieran gestionar en una investigación nueva, ¿sale? A ver, pues entonces, escojan uno y una vez que terminen, lo vamos presentando aquí. No es necesario que ustedes presenten
la pantalla, sino nada más que me lo fueran comentando. ¿Sale? ¿Cuánto tiempo? Ok. Unos Siento nada 15. más. Ah, sí, nada más se lo comentamos, no, ya no lo hacemos en Word. Nada más No, le decimos el título, el artículo. sí, lo pueden hacer en cualquiera, o sea, lo pueden escribir, o lo pueden hacer en un cuaderno, no sé, nada más me lo van a comentar, no lo van a proyectar ni nada. Ok, doctor. Bueno, les doy 15 minutitos. Y ya me van diciendo. Sí, doctor. Sí tienen los dos el documento base, ¿verdad? Lo de investigación educativa. Es el que está aquí, no arribita, ¿no? Doctor. Es el archivo que está aquí arribita, que dice investigación en educación, ¿verdad? Ajá. Sí, Ok. sí, 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 ese. Ujú.